poder estar otra vez en la Iglesia del Redentor. Y les digo algo que espero que aprecien. He traído la gloria a esta iglesia. Sí, está sentada ahí. Es mi esposa. Y saben una cosa, aparte les cuento algo tan particular. Yo conocí la gloria en tiempo de gracia. Así que bueno, les abrazo y les abrazamos con gloria en el nombre del Señor. Y es realmente un gozo para mí poder estar y compartir este tiempo. Bueno, sola fide y sola gracia era la expresión de la Iglesia reformada en los tiempos de Lutero. Cuando uno encuentra esta premisa, lo que quería decir es que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no es de nosotros, es un don de Dios, que no viene de las obras, como dice Efesios 2:8. Bien, entonces, sola fide y sola gracia era la expresión de la Iglesia reformada de los tiempos de la Reforma, pero para la sola fide y sola gracia de la Iglesia luterana, por ejemplo, y la Reforma, hace falta la Sagrada Escritura. Eso quedó registrado en el Catecismo de Heidelberg. En el capítulo 14 dice: la gracia de la fe, por la cual capacita a los elegidos para creer, es la obra del Espíritu Santo en los corazones y es hecha ordinariamente por la palabra de Dios. Y ya después tengo registrado algunos versículos, como por ejemplo Romanos 10:17, donde dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. De ninguna otra manera se produce o se acrecienta la fe, sino por la palabra del Señor. Entonces, como estamos tratando de la palabra de Dios, esta sola fide y sola escritura, encontramos los versículos que quiero en esta mañana compartir de la palabra del Señor. En 2 Timoteo 3:14-17, Pablo le dice a su hijo en la fe Timoteo, y quedó registrado para nosotros: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es nuestra base. Dios diseñó, hermano, que la tercera autoridad de la Iglesia fuese la Biblia. Tengo aquí puesto que la cabeza de la Iglesia es Cristo. Lo dice en Colosenses 1:18, por cuanto agradó al Padre, que lo dio por cabeza de la Iglesia, para que en él habitase toda plenitud. La segunda autoridad de la Iglesia es el vicario. Vicario es una palabra que quiere decir uno en lugar de otro. El Señor Jesucristo no dejó ningún hombre, sino dejó a una persona de la Trinidad, es decir, Dios Espíritu Santo. En San Juan 14:16 y en adelante hasta el versículo 16 de San Juan, el Señor Jesucristo explica la obra que había de hacer el Espíritu Santo. Estaría en nosotros, con nosotros, para siempre. Nos guiaría a toda verdad. Y Él es el que aplica este elemento, la palabra de Dios, la Biblia, en sus preceptos y doctrina a cada corazón. Y en tercer lugar, la palabra infalible de Dios, ejercida por los ancianos de la Iglesia, los presbíteros o los pastores, maestros, los que Dios ha otorgado dones, son los que ejercen autoridad en la Iglesia en la medida en que se enseñe o se aplique o se base en la palabra de Dios. Estas son las tres autoridades de la Iglesia. No podemos prescindir del Señor, que es la cabeza de la Iglesia, ni de la guía del Espíritu, ni tampoco de la palabra del Señor. En Hebreos 6:18 encontramos algo que es impactante para mí, uno de los versículos más sublimes de la Escritura. Para que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Antes de este versículo, el 17, dice que queriendo Dios dar
la inmutabilidad de su consejo. Es decir, hay dos cosas, hermanos, que nunca cambian. Inmutable quiere decir que no cambian. Por ejemplo, en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y la palabra que hemos escuchado 2 veces, alguien la mencionó y la hermana que presidió, decía que los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dios no cambia. Santiago 1:17 dice esto: toda dádiva y don perfecto viene de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y la Biblia no cambia. A pesar de que, hago un paréntesis, ayer me enteré que Sociedad Bíblica ha sacado una nueva Biblia con 2 capítulos más del libro de Daniel. No puedo decir nada porque todavía no lo he leído y no lo he visto, pero es algo de lo que justamente Dios trajo a mi corazón, de lo cual estoy en esta mañana compartiendo con ustedes. 2 cosas inmutables. Dios, la inmutabilidad de su consejo, es imposible que Dios mienta y es imposible que la palabra del Señor cambie. Sus principios son inamovibles, inmutables. Eso está en Hebreos 6:18. Hasta casi nuestros días, hermanos, la Biblia ha sido el centro de atención de la Iglesia. Miren que dije ahí, hasta casi nuestros días. ¿Por qué? La atención estaba puesta en estudiarla, en entenderla, en encontrar sus principios. Siempre fue la última palabra en materia de doctrina, de enseñanza. En la palabra del Señor encontramos la base fundamental de la Iglesia, el diseño de Dios. Muchos hemos invertido la vida en estudiarla y ha sido nuestra base de ética, de conducta, nuestra regla, y podríamos decir que hemos llegado casi a venerarla como es palabra de Dios. Pero hace unos años otros vientos soplan y la Biblia, hermanos, ha sido relegada del centro de atención a segundo o tercer plano. Y entonces la pregunta que emerge o que se nos presenta es: ¿y qué vino? ¿Qué tenemos hoy en día? Yo hablo de la generalidad de las iglesias, no de una iglesia en particular, es decir, de acuerdo a lo que yo veo. Cultos emocionantes, lleno de sensaciones, buena música, excelente alabanza y poco estudio. No al conocimiento, por eso no hay convicciones y por eso las iglesias tienen una crisis de carácter, principalmente en sus líderes, en sus maestros. Esto es lo que yo estoy viendo en estos días. Como resultado tenemos una adoración light, no sé cómo se escribe, yo lo escribí así, para que se entienda. Pensé que iba a buscar el diccionario, pero bueno, pero se entiende, ¿no? ¿Verdad? ¿Me entienden? Una adoración light que quiere decir liviana, superficial. Un servicio deficiente e impera la falta de compromiso o la indolencia. No quise poner un versículo que está en Jeremías 48:10, que saben que dice: maldito el que hiciere la obra de Dios indolentemente, sin sensibilidad. Así que esto es lo que se encuentra. Cuando por la estridente música o el arte de combinar los ruidos, un poquito drástico, ¿no? O digamos, para expresar lo que estamos viendo. Pero ya los hermanos me conocen que yo me gusta hablar claro y sencillo. Salimos del culto sintiendo, emocionados, pero no aprendiendo. Ahora, miren lo que dice Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y a los sacerdotes le dice: por cuanto desechaste el conocimiento, ¿dónde sale de sacerdocio? En Oseas 4:8 dice: y será el pueblo como el sacerdote. Y todavía tengo una referencia más. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Jesús repite esta frase en el Nuevo Testamento, por lo menos yo anoté 2 veces. Mateo 9:13 y 12:7. Conocimiento, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Esto lo dice el Señor. Y ahí está la referencia, si ustedes la quieren encontrar. La segunda observación que vemos es que la Biblia está siendo reinterpretada.
simplificada. Las nuevas versiones, algunas han hecho hermanos eruditos, algunas versiones. Miren, yo podríamos decir, voy a decir así porque si no después mi señora me reta, porque yo para las fechas antesadas soy bastante desmemoriado. Pero casi 40 años que vendo Biblia y que vendo libros. Y resulta que ahora tenemos algunas versiones muy buenas, como por ejemplo la Biblia de las Américas, que fue hecha recientemente, hace poco. Una Biblia que tiene mucha ética es una Biblia Pesita, que fue hecha en México, del arameo, traducida del arameo. Pero la Biblia está siendo reinterpretada, simplificada. Encontré una versión donde dice que Dios nos envió su Hijo único, no es lo mismo que primogénito, no es lo mismo, o que unigénito, no es lo mismo, más actualizada para las nuevas generaciones. Esos son los argumentos que se dicen. Se dice, es una adecuación para la nueva mentalidad, cuando la Biblia ha sido dada hermana por Dios, o hermano, para producir la transformación del entendimiento, como dice Romanos 12:2. Presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y la renovación del entendimiento viene cuando vamos aplicando o apropiándonos de la mente de Cristo, que es la Biblia, la palabra de Dios. En el videíto lo decía. Enfatizo lo mismo que Romanos 12:1-2. Y es lo mismo que Pablo enfatiza a su hijo Timoteo y que hemos leído en el texto base, 2 Timoteo 3:14, que quisiera analizar junto con ustedes. Persiste tú sabiendo de quién has aprendido. ¿Has sabido? Le dice Pablo a Timoteo. O sea que Timoteo era un chico bien enseñado, un joven, 40 años se calcula más o menos que tendría cuando fue dejado en Éfeso como pastor. Ha sabido las escrituras, es decir, era bien enseñado y bien aprendido. ¿Por qué puse esto y enfatizo esto, hermano? Porque a veces las excusas o los argumentos, acuérdense que las excusas surgen desde el mismo Adán, desde el huerto del Edén, la mujer que medita, y al último le terminamos echando la culpa a Dios de la desobediencia que incurrimos en nuestros primeros padres, nuestra cabeza federal, Adán, que nos llevó a la condenación. Gracias a Dios que Dios nos ha provisto de una nueva cabeza federal, que es Cristo, que nos lleva de victoria en victoria, como dice Romanos 5 y como dice también Romanos 8:29, dice que sin el primogénito, que es una de las glorias. ¿Se acuerdan cuando Pedro decía que los hombres de Dios escudriñaban mirando a ver los sacrificios de Cristo, los sufrimientos y las glorias que vendrían tras ellos? Bueno, una de las glorias que emerge de la cruz es que Cristo pasó a ser de hijo unigénito, que es la excelencia, lo primero, lo superior, al primogénito. Primogénito es el primero de una nueva creación resucitada entre los muertos para no morir jamás. Y de esa nueva creación nosotros somos participantes. Algunos dicen la enseñanza es mala, ¿no? Generalmente, ustedes saben que hoy en día hasta le pegan a los maestros cuando los chicos no aprenden, porque tiene la culpa o el maestro, la directora, pero no los que no han sabido dar el ejemplo. Pero no es así, hay muchos mal aprendidos, irresponsables, flojos, cómodos. Por eso Pablo le dice, has sabido, tú persiste, no importa que los demás. Me encanta lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 21 de Timoteo. Dice, porque cada uno busca lo suyo propio, pero ya conocer los méritos de él como hijo a padre ha servido. No así Timoteo. Era en medio de una sociedad a lo mejor indolente o desentendida, él buscaba la gloria del Señor y servir al Señor Jesucristo. Era un desafío personal, y por eso enfatizo esto que Pablo le dice. No importa que los demás quieran escuchar palabras de maestros que se presentarán poniendo en el corazón lo que el pueblo o el mundo quiere oír. Persiste tú
sabiendo de quién las aprendió, y ha sabido las Sagradas Escrituras, había sido bien aprendido. Hoy se lee poco, y poco lee. Y esto es lo que decía también el videíto de esa encuesta. Timoteo tuvo una madre, hermanos y una abuela que contrarrestaron la influencia pagana de un padre no creyente. Sabemos que el padre de Timoteo era griego, por lo tanto era pagano, no se habla de que era creyente, pero sí de su abuela y de su madre que le enseñaron las escrituras desde pequeño, y Pablo dice, bueno, persiste en esta escritura. Y hermanos, la primera cosa es que la escritura los pueden hacer sabios, como le dijo Pablo a Timoteo, te pueden hacer sabio. Dios inspiró su palabra para todos los tiempos y apta para toda cultura. Eso es lo maravilloso de la Biblia. Y como dice Riley, la Biblia está más fresca que el diario de mañana. Así hay un libro que se llama así, La Biblia en la noticia de mañana. Y Riley, el doctor Riley, dice que la Biblia está más fresca, que no envejece. No es como lo de... Mire, si uno va a bibliotecas, va a encontrar libros que realmente ya pasaron de moda, vetusto, que no tienen los vocabularios, diríamos, modernos, pero no pasa esto con la Biblia. La Biblia está fresca y es perenne como la hoja de un árbol que no cae. Así es. La Biblia enseña su propia cultura y ella produce la transformación del entendimiento para conocer a Dios. Mi pueblo fue destruido, leímos en Oseas, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. El conocimiento viene a través de la palabra del Señor. Tenemos los ejemplos de Daniel y los jóvenes hebreos en Asiria que cambiaron la cultura de un país, influyeron para bien en lugares donde era intrigante, terrible, violenta esa sociedad. Y acuérdense, Nabucodonosor lo que quería hacer, matar a todo el, cortaba la cabeza a los, siempre lo digo, a los sátrapas o a los sátrapas, esos que estaban en el... le quería cortar la cabeza porque y le pedía cosas intrigantes, que no contaba el sueño y quería que interpretara el sueño. Solo la gracia de Dios y a través de Daniel y los jóvenes que fueron sostenidos, que influyeron ellos para bien. Los apóstoles del primer siglo, hermano, soportaron el martirio, la persecución, la burla, pero cambiaron la cultura del mundo. Su influencia obró por la palabra del Señor, pero no le fue fácil. En tercer lugar, la Sagrada Escritura, la cual dice te pueden hacer sabios para la salvación en Cristo Jesús. La primera cosa que la palabra informa es el camino de salvación, para la salvación que es en Cristo Jesús. Es el primer propósito de la palabra, marcar el camino de salvación. Ella provee la información necesaria y es imprescindible para la fe. Como les mencioné al principio, Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír no viene por ver milagros, ni cosas sensacionales, ni por gritos estridentes, ni revolcones por los pisos, ni caídas ni para atrás ni para adelante. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, ninguna otra cosa. Ni tampoco música subyugante, ni nada por el estilo. La palabra del Señor. Y siempre le digo yo a los músicos que yo aprecio la alabanza y el trabajo que se hace, pero les digo siempre a los músicos, en la música cristiana lo que prevalece es el mensaje. Tiene que entenderse lo que se canta, lo que se dice, porque ese es el objetivo. Es así, hermano. Hay pocas exposiciones de hoy en día de la Biblia. Poco contenido. A veces ni se lee en los cultos y a lo sumo se toma un esquema de pocos versículos y con esos 2, 3, 4 versículos que sabemos de memoria cabalgamos toda la vida. Y bueno, así son los resultados. Hay veces que en las iglesias, yo viajo bastante por todo el país y mucha de la gente que me pregunta ¿por qué no hay conversiones? Es algo que nos llama la atención. ¿Y saben por qué no hay conversiones? Porque no hay embarazo. No hay nuevo nacimiento porque no hay embarazo. Acuérdense lo que Pablo decía de Onésimo, el cual engendré en mis prisiones.
¿Qué hizo? Estaba con él en la prisión y le habló la palabra. Le puso la palabra en el corazón hasta que llegó el momento de que la palabra le produjo un nuevo nacimiento. Salió a luz, dio a luz. Y esto es, hermano, lo que hoy en día estamos viendo, el desplazamiento de la Escritura. Pocas exposiciones tienen contenido, a veces ni se lee en los cultos, a lo sumo se toma un versículo, pocos versículos. Pablo decía, predica la palabra. Fuera de tiempo, hay una cantidad de versículos que hablan de esto, insistía y insta a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, para predicar bien hay que conocer bien el Evangelio. Nadie puede hablar lo que no conoce. Nadie puede transmitir una experiencia que tenga, siempre suelo decir, no es mi tema, me estoy apartando un poquito, pero hermano, miren, el conocimiento que nos necesitamos nos da autoridad, nos da capacidad. Conocimiento da capacidad, pero necesitamos vida de Biblia para tener autoridad, es decir, testimonio, para tener autoridad. Exponer con dependencia es con oración. ¿Saben una cosa? Hace poco hablé en uno de los temas en la iglesia que la mayor expresión de dependencia es la oración. ¿Por qué? Porque si no oramos, estamos diciendo yo hago lo que ya lo sé, o lo puedo hacer, o me arreglo solo. No, la oración nos hace dependientes de Dios. Y por eso una de las mayores expresiones de dependencia es orar. Si yo oro, estoy buscando la ayuda del Señor, la guía del Señor, la gloria del Señor. La palabra aplicada por el Espíritu Santo lleva a la convicción de pecado y al arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es producido por el Espíritu Santo a través de la palabra y lleva a la necesaria confesión y, por supuesto, a la aceptación por la fe del Señor. Aunque la salvación es por gracia, hermanos, no podemos predicar gracia, gracia o amor, amor. Tenemos que tener responsabilidad de aceptar el cambio de vida, que es un proceso. La conversión es un proceso. No es levantar la mano un día o confesar al Señor en una oportunidad. Es cambiar permanentemente día tras día. Es un proceso para parecernos a Cristo y es el propósito de Dios. Dios quiere que todos nosotros lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de un varón perfecto. ¿Cuál es el de varón? Cristo. Romanos 8:29. En cuarto lugar, enseñar, una vez que la persona es salva. Acuérdense que una de las ordenanzas que el Señor dio a los discípulos es hacer discípulos, predicando y enseñándoles que guarden. La Escritura, hemos leído, es útil, inspirada por Dios, útil, te pueden hacer sabios para la salvación, útil para enseñar. Una vez que la persona se ha salvado, porque sin la guía del Espíritu no se puede entender la Biblia. El hombre natural no percibe las cosas. Entonces es necesario que le ayudemos y le guiemos con la ayuda del Espíritu Santo a que entienda la palabra, que sea enseñado. El elemento que Dios utiliza para esta enseñanza y que lleva a la madurez es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 17:17. En quinto lugar, redarguir. Redarguir es una palabra, hermanos, que significa convencer con razones. No es no, ni sí. ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí no? Esto no lleva a ningún entendimiento. Convencer con razones. Y la Biblia presenta la diferencia para ejercer el discernimiento. ¿Saben qué es discernir? Distinguir una cosa de otra marcando las diferencias. La Biblia nos muestra lo que es bueno y lo que es malo. Y dice muchas veces, ay del que dice malo a lo bueno y bueno a lo malo. ¿Por qué? Porque son falta de discernimiento. Pero el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó, entre ese conocimiento, discernimiento, el saber distinguir una cosa de otra. Si apartares
lo precioso de lo vil será como mi boca, decía Jeremías, ¿se acuerdan? Ya no podemos predicar con el sí, sí o el no, no. Eso es lo que le estaba diciendo. El mundo ha cambiado para mal, pero ha cambiado. Y estamos en tiempo posmoderno, hermano. Y el mundo no acepta el mensaje unívoco. ¿Qué quiere decir unívoco? Unívoco quiere decir de una boca. La Biblia tiene un mensaje de una sola boca, la boca de Dios. Es el mensaje de Dios. Y bueno, tenemos que explicarlo, llevarlo, enseñarlo, convencer, porque el mundo está en contra. Esto no dice, a mí me parece, a vos a interpretar así, yo interpreto de otra manera, el otro, eso es lo que dicen hoy en día. A mí me dice otra cosa, ¿qué otra cosa? La Biblia dice que el que cree es salvo, el que no cree está condenado, ¿qué otra cosa dice? Y bueno, pero el mundo que está en contra de Dios y enceguecido por el pecado, interpreta otra cosa. Entonces es necesario redarguir, es necesario enseñar y es necesario convencer con razones. Quiero decir que la fe no es ciega, hermanos. Tiene una base de conocimiento y una convicción de aceptación. Por eso debemos predicar con oración. La fe verdadera se acrecienta con los preceptos y promesas de Dios atesoradas en el corazón. Con razón los discípulos le decían al Señor, aumentanos la fe. Porque es fundamental. En Romanos, así, bueno, esto lo tengo 3 o 4 veces porque es fundamental y casi la mayoría lo sabemos de memoria. Pero recordémoslo y pongámoslo en práctica. En 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así termina Pedro en su segunda carta escribiendo. En sexto lugar, corregir. Sin corrección no hay cambio. Es necesario, hermanos, corregir. ¿Corregir qué? Hábitos, actitudes, mentalidades, prácticas, modales. Tenemos que cambiar. Cada día en ese proceso que yo les decía que el cambio es un proceso, la palabra del Señor, inspirada por Dios, es útil para corregir. Y sin corrección no hay cambio y no se alcanza cierta madurez. ¿Y qué pasa? La transformación de vida es fundamental. De lo contrario podemos decir muchas cosas, pero la profesión de fe no convence, no motiva a la gente. Y se queda en ¿qué? Lo que Pablo le decía, apariencia de piedad. Tendrán apariencia de piedad. Ah, sí, yo tengo mucha fe, dice. Usted encuentra a la gente. Yo tengo mucha fe, pero no sale de la impotencia, del fracaso con los vicios y niega la eficacia de la fe. Esto es lo que se está viendo en este mundo que ha desplazado a la palabra del Señor y en muchos creyentes también. ¿Por qué? Porque hay impotencia y fracaso con los vicios, con los hábitos, con los modales, con la forma de ser. Hay que aplicar la palabra del Señor. Y para terminar, hermanos, para instruir en justicia, la Biblia también ha sido inspirada por Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y fíjense por qué lo volví a poner. Porque dice en el versículo 8, por cuanto desechaste el conocimiento. Había una responsabilidad del individuo, de los que tenían que enseñar la palabra al pueblo, de los que tenían que explicar la palabra al pueblo y de los que tenían que aprender la palabra también dentro del pueblo. Todo el pueblo estaba atento cuando Nehemías y Esdras leyeron la palabra de Dios. Le faltó, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios. Y así sigue Oseas hablando duramente por la falta de apego a la palabra del Señor. Oseas parece lejano, ¿no es cierto? Porque quizá hay personas, una vez estaba yo con la audición de radio y hablé de Abdías. Abdías es un profeta que tiene una profecía pequeñita, pero importante, ¿no? Tiene 21 versículos, es como Judas, cortito pero contundente. Y después me llamaban por teléfono, preguntaban, mire, pastor, dice, no sabía que había un libro que era Abdías. ¿Y cuántas veces pasa eso? Bueno, miramos en el Nuevo Testamento, para que no nos quede lejano en el tiempo. ¿Sabe lo que dice Hebreos 5, 11 y 12?
acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahí está otra vez la responsabilidad individual. Os habéis hecho, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren lo que está diciendo la Escritura acá en hebreo. Dice que creyente de 20 años, una vez me dice un hermano, dice, no, pero yo hace 20 años que soy creyente. Sí, 20 años que está en primer grado. Y sigue repitiendo. No, y es así, hermano. Y eso es para nosotros, primero para mí. Notable, pero fíjense, si nos fijamos, los que debían ser maestros habían retrocedido hasta ser bebé. Tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso es lo que le está diciendo Pablo en la Escritura, inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, que la pregunta para mí es, ¿yo soy un bebé grande o un hombre maduro? Cada uno tiene que contestarse no. Ahora bien, ¿saben ustedes de algún bebé que pueda servir? ¿O por el contrario tiene que ser servido? Cuidado, absorben tiempo. El bebé no está para servir, el bebé tiene que ser servido, cuidado, limpiado, alimentado, protegido. Y eso pasa. Yo vengo a la iglesia y digo, a ver, ¿qué me van a dar hoy? ¿Sabes? Si tuviese un poco de madurez, diría, ¿qué voy a llevar hoy para mis hermanos en la iglesia? ¿Qué voy a compartir? ¿Qué palabra de aliento y de consuelo voy a aportar? Como ayudando al pastor, porque a veces se depende de una persona, no es así. Todo el ministerio de todos los santos somos responsables. Como conclusión, porque me gusta terminar el horario, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto. Por supuesto que esta perfección siempre es perfectible, pero tenemos que estar preparados para toda buena obra. Hermano, esto es a través de la Escritura que Dios nos ha dado, que es el centro de atención de la Iglesia, o debe ser el centro de atención de nuestras vidas. Una de las preguntas más difíciles que yo contesté, había un hermano que es una eminencia, se llamaba Horacio Alonso, y ya está con el Señor. Tiene varios libros, uno mejor que otro. Y una vez, él después, cuando yo me fui encomendado a la obra misionera, fue uno de los que me recomendó, era un maestro, una eminencia. Y un día que estaba yo en la iglesia donde él se reunía allí, en la calle Cabrera 6022 de Buenos Aires, me preguntó, me decía, pibe, decime una cosa, dice, ¿Cristo es rey? Qué pregunta, difícil de contestar, se lo digo en serio. Bueno, yo no contesté, alguien me ayudó, el Señor me ayudó. Y yo le dije, sí, digo, es rey y reina y debe reinar en el corazón del creyente. El territorio donde el rey reina hoy es el corazón. Un día el Señor, ahora está sentado a la diestra del Padre. Un día Él tendrá su propio trono, establecerá su reino de justicia, reinará con vara de hierro en las naciones. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en este momento, hermano, debe reinar en nuestros corazones. Es decir, debe ser la prioridad de las prioridades. El número uno en nuestra atención, en nuestra dedicación y en la inversión de nuestra vida. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, debo dejar de ser bebé grande y pasar a ser un hombre o una mujer madura sirviendo al Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Este es lo que quería compartir esta mañana con ustedes. Que Dios añada seguramente su bendición a cada uno de nosotros. Yo lo necesito. La necesito, créanme.
y cada uno de nosotros también. Que Dios les bendiga.